Entre los árboles inmensos, una niña de 7 años avanzaba a tientas, con las manos extendidas o sin ver nada. Había nacido en la oscuridad, y aquella noche, la oscuridad la había reclamado. Se había separado de su familia durante una excursión cerca del valle del Susitna. Un resbalón, un grito perdido en el viento, una rama que la golpeó al caer. Y después, el silencio total. Las horas pasaron. El frío empezó a treparle por las piernas como un animal hambriento. Y justo entonces, el suelo vibró. Un retumbo grave, lento. Un sonido que no venía del viento, ni del hielo, ni del río. «¡Mamá!», susurró sin esperanza. ¿Quién está ahí? Entonces lo sintió. Un aliento caliente sobre su rostro helado. Una respiración profunda, húmeda, demasiado grande para ser humana, demasiado cercana para ser segura. La niña comprendió. No estaba sola frente al bosque. Estaba frente a una osa grizzly y su bebé. La osa se acomodó a su lado, hundiendo su peso en la nieve. Kala sintió como aquel cuerpo inmenso la rodeaba, como si el bosque entero la abrazara. Si te encantan estas historias de Alaska, deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Y suscríbete para no perderte estas fascinantes historias. Continuamos con la historia. El calor empezó a volver, lento, milagroso. La niña apoyó su frente en el pelaje. No sabía por qué estaba viva. No sabía por qué ese monstruo amable no la había devorado. Solo sabía que, por primera vez desde que se perdió, no tenía miedo. El bosque, que tantas veces había sido tumba, esa noche se convirtió en un útero tibio. Y allí, bajo la tormenta, una niña ciega y una madre grizzly compartieron algo que ninguna palabra podría explicar: la oscuridad, reconociéndose a sí misma. Nadie sabía su historia, ni cómo llegó al bosque, pero en los registros de Alaska se conserva su historia bajo un nombre dado por quienes más tarde la conocieron. Kala. Kala. No podía ver, pero desarrolló en poco tiempo los sentidos, del sonido, del tacto y el olfato, como si fuera un animal en sus primeros años de vida. La noche se cerró como un párpado gigante sobre el bosque, pero luego los pasos humanos rompieron el silencio, bruscos, peligrosos. La osa gruñó, empujando a Kala para protegerla. La niña la abrazó, temblando. El clic del arma tensó el valle. La osa se adelantó, escudo vivo entre Kala y el peligro. Un disparo. El cuerpo gigante cayó, y Kala sintió la tierra quebrarse con ella. Se arrastró hasta su pelaje frío y la abrazó en silencio, mientras los hombres murmuraban: «Dios, es una niña». El bosque guardó duelo, y el viento soplaba entre los árboles como una voz antigua, arrastrando nieve y recuerdos. Y así comienza la gran historia de la niña que no podía ver, pero sobrevivió al invierno, separado de su familia durante una excursión cerca del valle del Susitna. En un claro escondido, solo existía el calor. La osa se echó junto a Kala, tan cerca que la niña podía sentir el ritmo de su respiración, lento, profundo, como el latido de la tierra. El pequeño osesno se acercó con torpeza, olfateando sus botas mojadas, chocando con sus piernas, curioso, inocente. Kala no veía nada, pero escuchaba cada detalle: el roce de las garras sobre la nieve, el crujido del hielo al moverse, el susurro del pelaje cuando la osa cambiaba de postura. A medianoche, un aullido lejano subió desde el valle. Los lobos. La osa levantó la cabeza, tensa, atenta. Kala sintió cómo el cuerpo gigante se endurecía, preparando el instinto. Ella no veía los colmillos ni la amenaza, pero podía sentirlo, como si el bosque respirara distinto, un olor a hielo, a peligro, a hambre. La niña se acurrucó contra la osa,
«No me dejes», susurró, aunque sabía que la osa no entendía palabras. Pero los animales entienden lo esencial: el temblor de un cuerpo, el ritmo de un corazón. La osa bajó la cabeza y la apoyó sobre la niña como un escudo viviente. El osesno se escondió entre ambos cuerpos, como si Kala fuera parte de la familia. Los aullidos se alejaron. La calma volvió. Al amanecer, la tormenta se había debilitado. El bosque despertaba en un silencio azul, cubierto de nieve nueva. El aire era puro, frío, limpio como un cristal recién formado. La osa se levantó. Kala escuchó el crujido poderoso de su peso moviéndose. La niña extendió la mano, temerosa de quedarse sola. Pero la osa, en lugar de marcharse, la tocó suavemente con el hocico, un gesto claro, simple. «Sígueme». Kala respiró hondo. Ella no veía el camino, pero confiaba. Dio un paso, luego otro. Kala avanzó hacia el corazón del bosque. Por primera vez, la oscuridad no era un enemigo. Era un mapa que solo ella podía leer. El bosque comenzaba a hablarle. El viento entre las ramas le decía cuándo venía una tormenta. El agua del arroyo le contaba dónde estaba el norte. Las aves marcaban la distancia con sus aleteos. Hasta el silencio tenía forma. Un hueco profundo, denso, que le advertía cuando un depredador acechaba. Kala no veía nada, pero escuchaba todo. Era como si la ceguera hubiese sido un regalo para ese lugar, una llave para comprender un lenguaje que los humanos habían olvidado. Cada mañana, la osa le enseñaba a reconocer sonidos nuevos: el chasquido de una rama rota por un caribú, el golpeteo seco de un pájaro carpintero, el rumor lejano de un alud moviéndose dormido en las montañas. Kala seguía las lecciones con atención absoluta. Su vida dependía de ello. Un mediodía, mientras descansaban junto a un tronco caído, Ala escuchó algo que heló su sangre, un gruñido bajo, profundo, que no venía de la osa. Era grave, hambriento, cercano, un macho grizzly. La osa levantó la cabeza, el aire se tensó, el bosque dejó de respirar. Kala sintió el miedo como una vibración que le recorría los huesos. No veía al intruso, pero podía oír cómo su enorme peso hundía la nieve paso a paso. El osesno gimió. La osa lo empujó detrás de su cuerpo. Kala escuchó cómo su nueva madre se erguía sobre dos patas, elevándose como una montaña viviente. El rugido que lanzó hizo temblar las ramas, pero el macho respondió. Kala se arrastró hacia la osa, temblando, sin saber a dónde ir. El mundo era un torbellino de sonidos violentos, respiraciones fuertes, nieve agitándose bajo cuerpos gigantes. Entonces ocurrió. El macho cargó. La tierra vibró. El impacto fue brutal, un choque de fuerzas primales. La niña cayó al suelo. El osesno chilló. La lucha era un rugido interminable, un trueno que no terminaba. Kala, sin poder ver, extendió sus manos en la nieve, desesperada por saber dónde estaba su familia. Sus dedos tocaron algo tibio, el lomo de la osa. Ella se inclinó protectora, cubriéndola incluso mientras peleaba. Un segundo impacto, más rugidos. El aire se llenó de olor a sangre y miedo, pero el grito final no vino de la osa. Vino del macho. Hubo un silencio abrupto. Luego, pasos pesados alejándose. El intruso huyó. La osa cayó de lado, agotada. Kala gateó hacia ella, guiada por su respiración jadeante. Se aferró a su cuello, enterrando el rostro en su pelaje húmedo por la sangre y la nieve derretida. La osa apoyó su cabeza sobre la niña, como diciendo: «Estoy aquí». El osesno se hizo un ovillo junto a ambas, temblando, pero vivo. Kala lloró en silencio, no por miedo, sino por entender algo que ningún humano le había enseñado. El bosque también ama y defiende y se queda.
El invierno cedió lentamente, como un gigante cansado. Kala avanzó con pasos lentos, sintiendo cómo el césped húmedo reemplazaba la nieve bajo sus pies. Era cálido, suave, vivo. Ella sonrió, con una mezcla de sorpresa y alegría. Acarició las hojas con los dedos, notando sus bordes, sus formas. El oso pequeño brincaba a su alrededor, chocando contra ella, empujándola hacia un pequeño montículo. Kala lo imitó. Rodó por la hierba, riendo como nunca antes. La osa observaba desde cerca, vigilante, pero con un resoplido de satisfacción, como una madre orgullosa de ver a su hija jugar sin miedo. Durante semanas, esa se volvió su rutina. La niña aprendía a distinguir plantas por su olor, a escuchar el murmullo del agua y saber si era arroyo, río o cascada, a caminar entre raíces sin tropezar, a correr. Sí, a correr. La primera vez que lo hizo sintió que su pecho se abría como si tuviera alas. La osa trotaban detrás, guiándola con gruñidos profundos. Pero no todo cambió para bien. Con el calor llegaron los sonidos que no pertenecían al bosque. Primero lejanos, luego más claros. Golpes metálicos, motores apagados, voces humanas. Kala los escuchó antes que la osa. Eran ruidos duros, torpes, ajenos a la armonía del valle. La niña se tensó. El espíritu del bosque también. La osa olfateó el aire, gruñó y empujó a Kala hacia la sombra de los árboles. El osesno imitó el gesto de su madre, escondiéndose entre la vegetación. Kala frunció el ceño, intentando identificar las vibraciones. Los humanos se acercaban. Kala escuchó el clic metálico que había aprendido a reconocer, aunque nunca lo había visto. Un arma siendo cargada. El bosque entero se tensó. La osa se adelantó, enorme, imponente, entre Kala y el sonido del peligro. El osesno se quedó atrás, junto a la niña. «No, mamá, no», murmuró Kala, sabiendo que la palabra no era humana, pero sí verdadera. Entonces ocurrió. Un disparo. Uno solo. El eco cortó el valle como un grito antiguo. Kala se desplomó al suelo. Las vibraciones del cuerpo de la osa, cayendo, fueron más terribles que el sonido del disparo mismo. La sintió correr por la tierra, por los árboles, por su pecho. El osesno chilló, un sonido que no se parecía a nada que ella hubiera escuchado. Dolor puro. Los pasos humanos se acercaron aún más. Vociferaban algo sobre peligro, oso grande, proteger la zona. Kala no entendía las palabras, pero entendía el tono y entendía la pérdida. A gatas, sin ver nada, se arrastró por el suelo hasta oler el pelaje que tanto había amado. Tocó a la osa, fría, inmóvil, pero aún la misma. Se abrazó a ella con desesperación. Los hombres se quedaron en silencio, quizás por la sorpresa, quizás por la culpa. Uno murmuró: «Dios, es una niña». Kala no respondió. No podía, no quería. El bosque guardó silencio por ella. La llevaron al pueblo envuelta en mantas. Kala no hablaba, solo escuchaba. Los humanos eran ruidosos, rápidos, llenos de prisas. Su mundo carecía de ritmo. Carecía del pulso suave del bosque. La primera noche, en la cama blanda que olía a jabón y metal, Kala susurró algo. No era una palabra humana. Era un sonido corto, gutural, un eco del valle, un aullido de oso bebé. Y desde algún lugar en la memoria del bosque, aunque nadie más lo escuchó, un aullido pequeño respondió. Pasaron meses. Y una mañana, mientras caminaba hacia el límite del bosque, escuchó pasos suaves, muy suaves, torpes, pero familiares. Un gruñido pequeño. Luego otro. Kala sonrió. Abrió los brazos hacia el sonido. El osesno, ya no tan pequeño, la tocó con su hocico. Ella lo abrazó como se abraza a un hermano. No se quedó mucho tiempo. Los humanos estaban cerca. Él debía regresar. Pero antes de marcharse, hurgó entre su pelaje y dejó caer en las manos de Kala un trozo de madera. Ella lo palpó. Era la figura de un oso, tallada a mordiscos y arañazos.
desprolija. Hermosa, viva. Kala la llevó al pecho. El bosque respiró con ella. Con los años, los lugareños empezaron a contar historias. Decían que algunas madrugadas podían escuchar a una joven en el límite del bosque, emitiendo sonidos que ningún humano podía hacer. Y desde lo profundo, un oso solitario respondía. Decían también que esa muchacha caminaba sin ver, pero sin tropezar, que sabía dónde nacía el sol aún sin luz, que los animales no le temían, que el viento la llamaba por su nombre. Algunos la llamaban la niña ciega, otros la que regresó del bosque, pero los ancianos, los que conocen la lengua de la tierra, la llamaban como el valle la recordaba: Kala, hija de la osa. Si te fascinan estas historias de vida de Alaska, suscríbete a Relatos de Alaska Salvajes y llénate de lecciones de vida y sorpresas que van surgiendo en nuestro camino, porque la naturaleza no acaba.